observar la latitud. Aquí tenemos un cuadrante. Aquí tenemos este otro cuadrante en donde hay una parte gris. Y aquí al lado podemos observar los meses. Ahora, de este otro lado podemos observar que hay un pequeño círculo que parece una brújula, en donde está el norte, el sur, el este y el oeste. Y vemos que hay una marca sobre el norte. Ahora, este simulador es para el hemisferio norte. También se puede realizar con el hemisferio sur. De hecho, funcionan, el mecanismo que se utiliza es exactamente igual. Pero tenemos que tener en cuenta de cuando estemos en el norte y cuando estemos trabajando con el sur. En esta ocasión vamos a trabajar con el hemisferio norte. Ahora, si ustedes ya tienen todos los materiales preparados, lo que corresponde ahora es hacer una pequeña demostración de cómo se van a ir ensamblando las cosas, qué es lo que se tiene que recortar, en dónde se tiene que recortar y cómo es que se debe colocar el simulador para un mejor uso. Entonces tenemos este pequeño video. Uy. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, los pasos para construir este pequeño simulador son los siguientes. Primero tenemos que separar las dos piezas. Y como mencionaba mi compañero, lo más recomendable es colocar esta pieza en una cartulina o en un material que sea un poco más estable para que el simulador se maneje de mejor forma y que no se doble. Entonces, como podemos ver, ahí se pegó en un material, creo que es cartulina, y empiezan a recortar. ¿Sí? Teniendo cuidado de no sobrepasar las líneas que ya están ahí. Lo siguiente es empezar a retirar el área negra. Ustedes pueden ver que hay un área negra ahí. Necesitan retirarlo completamente. Tengan cuidado con esto porque pueden cortar de más en zonas en donde no está pintado de negro. Entonces solo retiren la parte negra así como se muestra en el video. Si tengan cuidado en no cortar las líneas punteadas. Esas no. Simplemente se va a recortar en donde esté el área oscura. Bien, entonces teniendo mucho cuidado, ya que si retiró esa primera parte, vamos a retirar la segunda. Y como pueden ver, ahí ya la está recortando. Ok, y repito, la plantilla para esto ya está colocado en Classroom. Entonces espero que estén siguiendo estas imágenes para poder ir de la mano con el video y crear su simulador. Una vez retirada toda el área negra, nos fijamos en las líneas punteadas y vamos a doblar en donde nos indican. Sí, ahí se doblaron las líneas punteadas. Se recomienda hacer este doblez varias veces, para adelante y para atrás. Esto debido a que va a ser necesario a la hora de utilizar el simulador girar esa pieza del simulador. Entonces, ven, se dobla en las líneas punteadas. Y tiene que quedar muy bien doblada. Bueno, ahora de forma análoga tomamos la siguiente pieza, la más pequeña, pegamos sobre una base más estable. Cuidado con no pasarse con el pegamento. Y de la misma forma recortamos teniendo cuidado de seguir la línea que se nos indica. Y si se dan cuenta, se hizo en la parte marcada, en donde estaba el norte, se hace una pequeña perforación, un pequeño espacio para que podamos introducir un pedazo de cartulina por ahí. Miren, ahí pueden ver cómo se corta un pedazo. Traten de no hacerlo demasiado grande ni demasiado pequeño. Ahora, quiero que prestemos atención a la siguiente parte.
un poco más adelante. Ok. Ok, ahí está el pequeño corte que se realiza, no muy grande y tampoco muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Démonos cuenta de que en el simulador hay una parte gris, ¿sí? No es negra, es gris, está como sombreada. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es colocar pegamento solo en esa zona, así como ella realiza en el video. Aquí en esta parte vamos a colocar pegamento, nada más en la parte de gris, nada más. Y luego vamos a tomar este pequeño círculo que parece una brújula y en este cuadrante del norte al este vamos a pegar este cuadrante sobre el área gris. Entonces eso es lo que va a hacer ella a continuación. Noten, es el cuadrante del norte al este, ¿sí? Nada más ese cuadrante. Entonces ahí nos damos cuenta, simplemente es un cuadrante. Y una cosa bien importante a tomar en cuenta es de que el oeste, simbolizado con esta W, tiene que quedar exactamente en esta línea, en este número de 90 grados. Ahí tiene que quedar. Sí, ahí está demostrando cómo es que le quedó. Entonces tengamos mucho cuidado en pegar las piezas porque lo que queremos es ser lo más exactos posibles. Entonces aquí ya muestra cómo es que va a quedar. La perforación que hicimos, donde aparece la N del norte, ese espacio que cortamos es para poder introducirlo en el área de la latitud. Sí, aquí está el simulador anterior del que estaban hablando. Entonces, ok. Bien, entonces algo, ya que ya vimos cómo es que se construye el simulador, qué piezas tenemos que pegar y qué piezas no, ahora vamos a entender por qué está construido de esa forma. Y es que, como les decía al inicio, algo que se puede verificar y es el objetivo de este simulador es darnos cuenta de que el Sol no siempre sale del este y no siempre se pone en el oeste. Y aquí tenemos una figura que nos va a ayudar a entender el movimiento del Sol. Sí, imaginemos a la Tierra e imaginemos su eje de rotación. Aquí está, eje de rotación. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí hay varias líneas, vamos a verlas, aquí hay 1, 2 y 3. Y están acompañadas por una fecha. Por ejemplo, en esta pequeña curvatura que está aquí, dice primer día de invierno. En la segunda dice primer día de primavera-otoño y en la tercera, la que es más grande, dice primer día de verano. ¿Pero qué son esas curvas? Pues estas nos muestran la trayectoria que va a seguir el Sol en el cielo, la trayectoria que nosotros vamos a ver, dependiendo la fecha, la estación del año. Por ejemplo, aquí tenemos de que el primer día de invierno, el Sol sale por acá y se oculta por acá. El primer día de primavera, el Sol sale por acá y se oculta por acá. El primer día de verano, el Sol sale por acá y se oculta por acá. No se preocupen si no han entendido a totalidad esta imagen. Vamos a ver fotos y vamos a ver como unas pequeñas simulaciones para que este movimiento se entienda mejor. Entonces es muy importante entender cómo es que se mueve el Sol para después entender el simulador. Ok. Entonces, esto no es parte de la presentación de diapositivas de NACE, pero lo quise agregar para que tengamos algunos conceptos claros. Imaginemos que esto de aquí es el Sol. Entonces nosotros ya sabemos de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Aquí está esta trayectoria, está marcada con
camino oscuro. Y bueno, imaginemos que esta es la Tierra. Entonces, ya que ustedes ya tienen frescos algunos conceptos, pues recordamos de que este va a ser el eje de la Tierra. Si está inclinado, no está recto como a veces pensamos, está inclinado. ¿Y qué representa esta línea azul? Pues esta línea azul representa la línea del ecuador, que es perpendicular al eje de rotación. Ok, entonces, ya que aquí está la Tierra y aquí está el Sol, lo que podemos hacer es trazar una línea desde el centro de la Tierra hasta el centro del Sol. Aquí está. Y podemos darnos cuenta de que entre la línea del ecuador y la línea que acabamos de trazar, de centro a centro, se forma un ángulo. Y a ese ángulo se le llama declinación. Entonces, démonos cuenta de que aquí está la Tierra. A lo largo del año se va a estar moviendo en todo este camino. Y gracias a eso, esta declinación, este ángulo va a ir variando. Sí, va a ir variando. Entonces, dependiendo de la estación del año en la que nos encontramos, esta declinación va a cambiar. Por ejemplo, imaginemos que estamos en verano. Esta declinación va a ser positiva y a lo largo del año, cuando lleguemos a 6 meses después, en invierno, nos vamos a dar cuenta de que la declinación va a ser negativa. Entonces, ¿por qué estoy mencionando la declinación? Porque la declinación forma parte, bueno, juega un papel muy importante en la trayectoria del Sol. Dependiendo la declinación del Sol, o sea, la época en la que nos encontremos, la trayectoria va a variar y puede ser más grande, más pequeña o más pequeña, como podemos ver en esta última. Ok, otra definición importante es, bueno, algo que ya habíamos visto, aquí está el eje de rotación, imaginemos a la Tierra como una esfera. Entonces, el eje de rotación es la línea que la atraviesa y en la cual la Tierra va a girar alrededor de este eje. Y aquí tenemos la línea del ecuador, que es una línea que es perpendicular, como les había mencionado, o sea que forma 90 grados con el eje de rotación. ¿Sí? Y separa el hemisferio norte, que es esta parte de arriba, del hemisferio sur, que es esta parte de abajo. Otra definición importante son los meridianos. ¿Cuáles son los meridianos o cómo podemos identificarlos acá? Pues notemos estas líneas verticales. Estos son los meridianos. Entonces, dependiendo el lugar, la locación en donde nos encontremos, podemos medir la latitud a la que nos encontramos. Por ejemplo, si yo me encuentro en este punto de acá, entonces pueden ver que me encuentro sobre este meridiano. Entonces la latitud va a ser la distancia desde aquí, de la línea del ecuador, hacia el punto en donde me encuentro. Sí, no en línea recta, sino que démonos cuenta de que la Tierra está curva. Entonces esa distancia curva pues va a estar definida por la latitud, que prácticamente podríamos verla como un ángulo. Bien. Dicho esto, ya que ya les mostré la imagen de las trayectorias del Sol, quisiera que viéramos algunas imágenes para comprender esto mejor. Y aquí hay varias para que podamos discutirlas. Bien, entonces si nosotros imaginamos nuestro horizonte, si nos posicionamos y trazamos nuestro horizonte, aquí está, nos vamos a dar cuenta de que dependiendo del lugar en donde nos encontramos, por ejemplo, aquí estamos en Finlandia, es una foto de Finlandia, estamos a una latitud 70, esta va a ser la trayectoria que va a describir el Sol. Si nosotros nos encontramos en España a una latitud 40,
esta sería la trayectoria que trazara el Sol. Si nosotros nos encontráramos en Colombia, a una latitud 5, esta sería la trayectoria. Y démonos cuenta, ¿en qué se diferencian estas trayectorias? Pues si nos damos cuenta, esta trayectoria está más inclinada, esta lo está todavía más, no, esta lo está menos, y esta trayectoria parece ya una línea recta, se asemeja a una línea recta. Entonces, eso significa que dependiendo de la latitud a la que yo me encuentre, si se dan cuenta, aquí no menciona nada de fechas, simplemente estamos viendo la latitud. La latitud va a ser un punto clave que nos defina la trayectoria del Sol. Entonces, démonos cuenta. Si esta es la línea del horizonte y yo quiero saber cuál es el ángulo desde la línea del horizonte hacia la trayectoria, esta trayectoria que está acá, ¿cómo puedo yo saber eso? ¿Cuál es ese ángulo? Pues nos vamos a ayudar de este simulador y nos vamos a dar cuenta de que se marca de 0 a 90 grados. Entonces, para saber cuánto mide este ángulo, yo voy a tomar 90 y le voy a restar la latitud a la que me encuentro. Por ejemplo, en Finlandia, si yo quiero saber cuánto mide este ángulo, tomo 90 menos la latitud, en este caso 70, y eso me va a dar un ángulo de 20 grados, o sea, 20 grados entre el horizonte y la trayectoria. Sí. Vámonos acá a España. 90 menos 40, que es la latitud, nos da 50 grados. Entonces, ese es el ángulo que se forma en España del horizonte hacia la trayectoria del Sol. Y vámonos ahora a Colombia. Noten que la latitud es muy pequeña en Colombia, es de 5. Entonces, si tomo 90 y le resto 5, me va a quedar 85. 85 mide este ángulo desde el horizonte hacia la trayectoria del Sol. Y entonces aquí podemos ver que hay una relación muy importante. Mientras la latitud sea mayor, el grado de inclinación de la trayectoria va a ser menor. ¿Nos cuenta? Latitud grande, poca inclinación. Si el ángulo es muy grande, parece ser que el Sol se mueve en línea recta. ¿Sí? Una gran latitud hará que la inclinación sea muy grande. Entonces, el ángulo va a ser muy pequeño entre el horizonte y la trayectoria. Entonces, esa relación es muy importante. Y por ejemplo, aquí tenemos en la imagen 2 tenemos España a latitud 40. Aquí tenemos una imagen del simulador, está colocado a 40. Y entonces, si nos posicionamos en junio, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de cuál va a ser, el simulador cumple su misión de enseñarnos cuál va a ser la trayectoria del Sol. Ahora, algo bien importante que vamos a ver en esta siguiente imagen es, aquí está nuestro simulador. ¿Sí? Ahora, tal vez alguien se pregunta, ¿en dónde está el Sol? ¿O qué representa el Sol? ¿Será que el Sol está representado por este círculo pequeño o está representado por esto? No, no lo está. Y en este video podemos observarlo. Veamos. Observemos que necesitamos colocar nuestro Sol. Aquí lo colocan con lo que es un clip para que nosotros podamos movernos en esta parte en donde están los meses, o sea, la declinación. Veamos, coloquémoslo por agosto a una latitud de 40. Veamos, sale del oeste, perdón, sale del este y se oculta en el oeste. Sí, veamos. Esa trayectoria es la que veríamos nosotros en el cielo si este fuera nuestro horizonte, este platito, nos paráramos en el centro, viéramos el cielo. Esta es la trayectoria que tendría el Sol. Ahora movamos el Sol, así como ella lo hizo, hasta por noviembre, que son los meses que están aquí abajo. Démonos cuenta. Aquí está. Miren, exactamente el Sol
sale de este punto, no sale en el oeste. Perdón, no sale en el este. Y se oculta en este punto de acá, no en el oeste. Entonces, con el simulador nosotros podemos verificar de que en efecto el sol no siempre sale por el este y no siempre se oculta en el oeste. Depende de la latitud, o sea, el lugar en donde nos encontremos, y depende también de la declinación del sol, o sea, la época del año. Primavera, invierno, otoño. Entonces, eso es importante. Y bueno, veámoslo una vez más. Aquí están los meses, lo que nos indica la declinación. Coloquémoslo acá, que es en el mes de agosto, démonos cuenta. A una latitud de 40. Aquí está latitud de 40. Entonces, esa es la trayectoria que tendría el Sol si nosotros nos paráramos en este disco pequeño que está acá. Si nos movemos a los meses de noviembre y diciembre, pues esta trayectoria va a cambiar. Démonos cuenta. La trayectoria cambia. Bien. Entonces, ya que ya vimos esto, ya vimos cómo es que en las imágenes anteriores habíamos visto, en estas que están aquí, habíamos visto cómo cambia la trayectoria del Sol dependiendo en qué lugar estamos, ¿sí? En la latitud. Ahora vamos a ver cómo es que cambia la trayectoria dependiendo de la fecha. ¿Sí? Dependiendo de la fecha. Entonces, estas imágenes son del mismo lugar. Estamos a la misma latitud. Lo que va a cambiar ahora es la fecha en la que nos encontramos. Entonces, la primera imagen es una foto del verano y la segunda imagen es una foto del invierno. Démonos cuenta, aquí salió el sol y aquí se ocultó. En el invierno salió aquí y se ocultó acá. ¿Sí? Notemos esa diferencia. En esta primera imagen, esta trayectoria fue más larga. Sí, la trayectoria fue mucho más larga. Y en esta segunda imagen, en el invierno, la trayectoria fue mucho más corta. ¿Eso qué significa? Que en el verano en Noruega, los días, pues, duran mucho, ¿verdad? Mientras que en invierno, los días duran muy poco. ¿Sí? La trayectoria es muy pequeña. ¿Sí? Demasiado pequeña. Entonces, podemos estar en el mismo lugar, pero conforme pasan las estaciones, conforme pasa el tiempo, vamos a darnos cuenta de que la trayectoria del Sol va a variar. ¿Sí? En unos lugares es más evidente, en otros no tanto. Por ejemplo, aquí Noruega está ubicado en el hemisferio norte, ¿sí? Está muy al norte. Entonces, estos fenómenos son muy visibles, como ustedes pueden ver. La diferencia entre el invierno y el verano están muy presentes, se pueden ver. Sin embargo, si nos colocamos en otra parte del mundo, estos fenómenos casi no se notan. Por ejemplo, si nos situamos en, por ejemplo, un país centroamericano, nos vamos a dar cuenta de que estos cambios no se van a notar demasiado. Claramente, si uno pone atención, realiza mediciones y observa bien el movimiento del Sol, se va a dar cuenta de estos cambios, pero no son tan notorios a diferencia de los países, los lugares que están ubicados o muy al sur o muy al norte. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de las salidas y las puestas de sol en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tenemos a Letonia de latitud 70. Aquí tenemos a Barcelona
a España, latitud 40, y aquí tenemos a Colombia, de latitud 0. ¿Sí? La línea del Ecuador pasa exactamente sobre Colombia, por eso es que la latitud es 0. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en Colombia, la salida del sol. En primavera o entre primavera y otoño, el sol sale de este lado, en este punto. En invierno se va a empezar a mover. ¿Sí? Ya no va a salir por el mismo punto, sino que se va a mover y va a salir por este. En verano se va a mover de nuevo y va a salir por este punto. Démonos cuenta que en España pasa lo mismo. En primavera-otoño sale de este lado el sol. En invierno sale de este otro punto. Y en verano sale en este otro punto. Y lo mismo pasa en Letonia. Ahora, veamos algo muy interesante. La latitud. Aquí es 70, aquí es 40 y aquí es 0. Y veamos esta relación nuevamente. La distancia, ¿sí? Aquí es donde sale el sol en primavera, otoño en Colombia. En verano sale acá. Bien. Veamos, esta distancia es menor a la distancia de aquí arriba. Aquí sale el sol en primavera y otoño y aquí sale el sol en verano. ¿Sí? Veamos, toda esta distancia es más grande que esta distancia que está aquí. Nos vamos a Letonia, cuya latitud es de 70, sí es más grande. Aquí sale el sol en primavera y otoño, aquí en el centro. Y en verano, el sol sale hasta este punto. Noten la diferencia. ¿Sí? La distancia que hay desde el punto en donde sale en primavera y el punto en donde sale en verano es más grande. Y esto se debe a la latitud. Bien. Lo mismo pasa con las salidas, con las puestas de sol. De nuevo, aquí tenemos Colombia, aquí tenemos Bolivia y aquí tenemos Argentina. Si nosotros tenemos una imagen mental del mundo, nos vamos a dar cuenta de que Argentina y Bolivia se encuentran en el hemisferio sur, ¿sí? En la parte de abajo de la Tierra. Entonces pasa algo muy similar. Hay una relación entre la altitud y el punto y la distancia, ¿sí? Cómo varía el punto en donde sale, donde se oculta el sol en diferentes lugares. Aquí tenemos Colombia, tiene latitud 2. ¿Sí? Latitud pequeña, no va a variar tanto el punto en donde se oculta el sol. ¿Sí? No va a variar casi nada. Nos vamos a Bolivia. ¿Sí? La latitud medida hacia abajo pues, es mayor. Entonces aquí no se puede ver muy bien, pero aquí se oculta el sol en primavera, en otoño. Aquí se va ocultando en invierno. ¿Sí? La distancia entre un punto y otro es más grande en comparación a Colombia. Ahora nos vamos con Argentina. Aquí se oculta el sol en primavera y otoño. ¿Sí? Vean la altitud, la latitud, perdón, es mayor medida hacia abajo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí se viene a ocultar en invierno. Entonces, veamos, esta distancia es mucho más grande que la distancia medida en Colombia. Y esta relación se da exactamente por la latitud. Y como les decía entonces, estos fenómenos se van a ver, se van a notar más en países que estén o muy al sur o muy al norte. Bien. Ahora que ya vimos qué pasa en diferentes partes de la Tierra, centrémonos en qué pasa en los veranos e inviernos polares. Aquí pasa algo muy interesante. Aquí empezamos a hablar de lo que es el sol de medianoche. ¿Por qué? Porque podemos ver, aquí está nuestro simulador. Entonces, si estamos en alguno de los polos y estamos usando nuestro simulador del hemisferio norte, vamos a colocar la latitud a 90.
Ahí vamos a colocar la latitud. Bien. Entonces, si colocamos nuestro sol en los primeros meses del año, o sea, no, en los primeros meses, disculpen, como junio, julio, que están aquí, y empezamos a girar nuestro simulador para ver cuál va a ser la trayectoria del sol, nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento el sol va a atravesar el horizonte y va a estar en la línea de abajo. En ningún momento. Eso es algo que vamos a ver más adelante en un video para que quede mejor la idea. Luego, ¿qué pasa si colocamos el sol en los últimos meses? Diciembre y noviembre. Está aquí abajo. Si movemos nuestro simulador y empezamos a mover el sol, nos vamos a dar cuenta de que la trayectoria va a aparecer paralela al horizonte. Este es el horizonte. Entonces la trayectoria va a ser como esto. Se va a quedar abajo, en ningún momento va a subir. Entonces, en lugares como los polos, sucede que hay medio año de luz solar y hay medio año de oscuridad, y se debe a eso, a que gracias a la latitud y dependiendo de la fecha del año, los primeros meses del año, va a haber luz solar y nunca va a anochecer. ¿Sí? Se va a quedar en esta parte de arriba, o sea, este es el horizonte, recuerden, se va a quedar en esta parte de arriba, simplemente dando vueltas. Mientras que para la otra mitad del año, en la misma latitud, recordemos, estamos en el polo, nos vamos a los últimos meses y empezamos a utilizar nuestro simulador. Ahora va a girar, pero en la parte de abajo, abajo del horizonte. Entonces, va a ser de noche siempre. Y esto es como el ejemplo más extremo, porque aquí está, aquí podemos ver como que, démonos cuenta, en imágenes anteriores podíamos ver de que el sol, por ejemplo, salía de este lado y formaba una trayectoria, pero terminaba ocultándose en el oeste. En este caso no es así. Aquí está el sol. Y a medida que pasan las horas, ¿sí? Pareciera que quiere ocultarse, pero gracias a la posición en la que nos encontramos, vuelve a subir. ¿Sí? Y esto va a pasar. Ahora, como les había mencionado, hay unos meses en donde pasa lo contrario. El sol no sale. Llega el momento en donde el sol logra encontrar al oeste, se oculta y pasa exactamente lo mismo, solo que abajo del horizonte. Entonces vamos a tener oscuridad total. Y aquí tenemos que el sol desciende hasta pasar por el meridiano y empieza a subir en lugar de ponerse en el horizonte. Imaginemos el meridiano, les había mencionado que son las líneas verticales. Entonces imaginemos aquí una línea vertical. Entonces aquí está el sol. Cruza la línea vertical y en lugar de ocultarse como pudimos ver en las demás imágenes, lo que va a hacer es volver a subir. Y ese ciclo se repite. Y eso es a lo que se llama el sol de medianoche. Ahora, tengo aquí un pequeño video que podemos ver para que esto se entienda mejor. Como que no está funcionando el video. Bueno, voy a tratar de explicarlo yo. Aquí está nuestro simulador. Recuerden que esto representa el horizonte. A latitud 90, dependiendo el mes en donde nosotros coloquemos nuestro sol,
A la hora de girar, nos vamos a dar cuenta de que si lo colocamos en los últimos meses, se va a quedar abajo del horizonte, ¿sí? O sea, no hay luz solar, está en completa oscuridad. Si lo colocamos en los primeros meses, va a pasar que va a haber luz solar y nunca va a anochecer, ¿sí? Va a estar dando vueltas por aquí arriba. Bien. Ahora que ya vimos qué pasa en los polos, vamos a ver qué pasa exactamente en el Ecuador. Como les había mencionado anteriormente, las estaciones del año, por ejemplo, en Noruega, en la imagen que habíamos visto, pues eran muy diferentes. ¿Por qué? Pues debido a la trayectoria del Sol, esto afectaba la duración de los días. En cambio, si nos situamos en el Ecuador, ¿qué pasa? Pues la trayectoria solar es siempre perpendicular al horizonte y su longitud es prácticamente la misma a lo largo del año. Démonos cuenta, aquí estamos colocados en la línea del Ecuador, entonces la latitud es cero, ¿sí? Por eso es que está aquí, latitud cero en ambos casos. ¿Qué pasa a principio de año? A principio de año el Sol está colocado en este espacio, entonces se pone de este lado, da la trayectoria y se oculta por acá. ¿Sí? Por septiembre y agosto pasa de que el Sol sale de este lado, tiene esta trayectoria y se oculta en el oeste. Bien. Veamos qué pasa ya a finales de año, en diciembre y noviembre. Sale de este lado, realiza esta trayectoria y se oculta aquí. Entonces démonos cuenta que realmente esta trayectoria casi no varía, lo que pasaba en las imágenes que habíamos visto de Colombia. La distancia entre el punto en donde sale el Sol, aquí en septiembre y agosto, aquí sale el Sol y aquí se oculta. ¿Qué pasa en los primeros meses del año? Pues sale de este punto y se oculta acá. Entonces veamos, la distancia entre ese punto y ese punto no es muy grande. ¿Qué pasa ya en los últimos meses? Pues el Sol sale de acá y se oculta acá. De nuevo, la distancia entre este punto no es muy grande. Y esto es debido a que estamos en el Ecuador. ¿Sí? De nuevo, cuando estábamos en Noruega, veíamos de que sí había una gran diferencia. Eso no pasa aquí en la línea del Ecuador o países que están cerca del Ecuador. Casi no se nota esa diferencia. Y bueno, ya que se está hablando de lo que es el Ecuador, vamos a hablar de lo que es el paso por el cenit. Resulta que hay ciertos días del año en donde la trayectoria del Sol es similar a esta, observen, ¿sí? Es como una línea completamente perpendicular al horizonte. Y la posición del Sol es perpendicular al horizonte. Y gracias a eso es de que sucede de que cuando el Sol pasa por el cenit, justo al mediodía, cuando el Sol está justo arriba de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que si miramos al suelo no vamos a proyectar una sombra. Y esto se debe exactamente a eso, a de que el Sol pasa por ese punto y eso hace de que es como si nosotros estuviéramos debajo de una lámpara, ¿sí? Una lámpara muy fuerte. No vamos a observar ninguna sombra. Y ahora, ¿será que este fenómeno solo se puede ver en países del Ecuador? Pues que están justamente en la línea del Ecuador, no se puede ver en diferentes países. Se puede ver en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, en Bolivia, pero no va a ser el mismo día.
Esto debido a lo que yo les menciono, de que la trayectoria va a ser diferente dependiendo del lugar en donde nosotros estemos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber, digamos, si yo me encuentro en Honduras, cómo hago para saber por qué fechas el sol va a pasar por el cenit? Pues muy simple, yo voy a utilizar lo que es mi simulador, aquí está, siempre recordando de que este pequeño plato pequeño es nuestro horizonte, y voy a tomar un palillo o una regla, la voy a colocar en el medio y lo que voy a hacer es variar la latitud dependiendo del lugar en donde yo quiera colocarme. Por ejemplo, si yo quiero colocarme en latitud 18, aquí, justo donde está colocado esto, si yo quiero saber qué día el sol pasa por el cenit en esa latitud, pues la coloco aquí, coloco el palillo, levanto el simulador de forma en que lo pegue al palillo y me voy a dar cuenta de dónde va a quedar el palillo respecto a los meses. Aquí nos marca que está en marzo y abril. Entonces, para una latitud de 18, que nos marca aquí, el sol va a pasar por el cenit entre marzo y abril. Entonces, si yo quiero irme a una latitud de 40, pues este palito nos va a marcar el mes. Si yo quiero irme a una latitud de 15, este palito nos va a marcar el mes. Y entonces, para que entendamos mejor cómo es que funciona eso, aquí hay un pequeño video. Disculpen. Aquí está. Podemos ver, dependiendo en qué mes nos coloquemos para una determinada latitud, veamos, ¿va a haber sombra o no? En este momento podemos ver de que en este punto no observamos sombra, ¿sí? No observamos absolutamente nada de sombra. Si la latitud es la misma, no la estoy variando. Si me muevo para los meses de marzo, abril, mayo, junio, ¿qué va a pasar? Se va a proyectar una sombra. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Esta sería una representación del Sol. Entonces lo movemos y nos vamos a dar cuenta de que se va a proyectar una sombra dependiendo del mes en el que nos coloquemos. Ahora, ¿cómo se va a ver eso en el simulador? Démonos cuenta. Veamos. Sale exactamente del este y se oculta en el oeste. Sale del este, se oculta en el oeste. Entonces, cuando está en este punto, nos damos cuenta de que se forma una línea perpendicular, una recta, como el palillo que vimos en la imagen anterior. Y justo ahí es donde el Sol pasa por el cenit, por estas fechas que están marcadas aquí. Entonces nos damos cuenta de que nuestro simulador no solo nos va a ayudar a observar el movimiento, la trayectoria que tiene el Sol dependiendo del lugar en donde estemos y la fecha en donde estemos, sino también nos ayuda a saber en qué fechas, dependiendo del lugar en donde yo estoy, el Sol va a pasar por el cenit. O sea, no va a haber absolutamente nada de sombra. Entonces, estas fechas en las que el Sol pasa por el cenit, pues son fechas muy interesantes y de hecho diferentes culturas pues lo tenían como un día sagrado o un día en el que a ellos les ayudaba a saber en qué fechas estaban y seguir un calendario. Sí, claramente se apoyaban de muchas otras cosas, pero era algo que ellos tenían en cuenta. Bien. Y eso sería todo de mi parte. Sería todo lo que podríamos hacer con nuestro simulador solar. Entonces, ya que he terminado, le cedo la palabra nuevamente a mi compañero para que él siga explicando los demás simuladores.
Ok, muchas gracias Daniela por tu intervención y pues veo que ya estamos un poquito pasados del tiempo, por lo que voy a comentarles lo siguiente. El día de mañana voy a tener también la oportunidad de trabajar con el grupo número 1, ¿verdad? Acerca de cómo organizarnos para las observaciones, cuando nosotros quisiéramos organizar alguna observación. Yo voy a dar algunos tips. Entonces, este último detalle acerca del simulador de movimiento lunar, voy a aprovecharlo también como una técnica o una forma de poder explicarle a la audiencia, ¿verdad? Cómo identificar cuáles son las fases de la luna, si la luna está creciente o está menguando, o si es luna nueva, luna llena. Entonces, para no alargar más la situación, lo vamos a dejar de momento hasta acá. Y lo que sí quiero hacer es como una especie de cierre, ¿verdad? Porque recuerden que durante toda esta charla estuvimos hablando sobre esta metodología activa, ¿verdad? Donde teníamos que mantener enganchados a nuestros estudiantes. Y si se dieron cuenta, hubo algunas frases que utilizó también mi compañera que les pedí que investigaran. Por ejemplo, qué es el cenit y qué es un analema, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué relación podría tener esos temas, ¿verdad? Que el analema, ¿qué relación podría tener con el sol? Y el cenit, ¿qué tendría que ver también con relación al sol, ¿verdad? Y entonces, para ir finalizando, la idea es que cuando ustedes elaboren estos simuladores, puedan preguntarle a sus estudiantes qué fue lo que aprendieron y en realidad cómo funcionan juntos todos estos. Es decir, al realizar esas actividades prácticas, qué aprendí, qué me llevo de nuevo, y eso con esto pues estaríamos llenando las expectativas de nuestra presentación. Y así que para las personas que preguntan con respecto a la asistencia, pues nosotros vamos a tomar la asistencia con respecto a la entrega que ustedes realicen de las tareas. En este caso, lo que se les está pidiendo como asistencia es que hayan elaborado los simuladores. En este caso, dijimos que tenemos las plantillas acá disponibles. Entonces, les voy a molestar con una fotografía de la elaboración de ambos simuladores, que sería en este caso el lunar y el estelar y el solar, y con eso estaríamos tomando la asistencia del día de hoy para las personas que preguntaban. Así que lo vamos a dejar hasta acá y repito, la siguiente conversación que vamos a tener el día de mañana, voy a aclarar esto, ¿verdad? Sobre cómo utilizar el simulador lunar en una observación cuando ustedes lo quieran hacer con público. Así que muchas gracias, feliz noche a todos y les deseo lo mejor. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, bendiciones. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Sí, claro, para las personas que están preguntando sobre la tarea o qué es lo que hay que hacer, repito, es hacer los simuladores que nosotros estuvimos explicando el día de hoy y tomar una fotografía y subirlo, ¿verdad? Juntarlo en la plataforma de Classroom, justamente en la sección donde dice Taller 2, simulador del movimiento estelar, solar y lunar. Eso será la asistencia para el día de hoy. Gracias.